estaba diciéndole y escuchaba a alguna senadora del oficialismo que ponía o trataba de echar culpas también de lo que se trata de legislar para el futuro a lo que pasó en el gobierno anterior, increíble. O que hablaban de que era para que no suba el precio del combustible que le llega a la gente. Sin duda que los dos contextos son diferentes. Cuando se sanciona la primera ley, teníamos un contexto de que había poco petróleo en el mundo, poca oferta, aumentos enormes de precios en ese momento, había también, les diría que hasta peligros de tener las soberanías energéticas y demás, y entonces se empieza en este camino y se empieza también a ver el tema ambiental. Muchas de esas cosas han cambiado hoy con la crisis de COVID, les diría que con la enorme cantidad de avances tecnológicos, la oferta de petróleo es mayor, con el problema de COVID les diría que esa situación ha hecho que mejoren los precios de los hidrocarburos, pero somos absolutamente conscientes ya todos del deterioro medioambiental que no tiene precio que pueda ser tenido en cuenta o sustentado, y que esto es cortísimo plazo, eso es mirar con una mirada absolutamente miope. Por eso era que yo le decía, presidente, cuando hablaba hace rato, de que este proyecto tiene esa mirada miope, ¿no? Y yo les decía también que veía como que había una contradicción entre lo que decía una parte del gobierno y lo que nos proponían en el proyecto. Les decía que lo escuchábamos hace poco al ministro Guzmán en la cumbre del G20, por ejemplo, que hablaba de que se pedía financiamiento para avanzar en las inversiones verdes, o que hablaba también de que el cambio climático y la desigualdad son los dos grandes desafíos que enfrenta la humanidad, y por otro lado nos mandan esta ley. Pero mire, presidente, yo me voy a centrar en la parte de la ley que me lleva a apoyarla, y es la parte que se refiere al bioetanol. Pero tenía con plena conciencia de las cosas malas que tiene la ley, la obligación moral de poner sobre la mesa también el daño que se hace al tema de los biocombustibles. Pero me voy a centrar en el bioetanol, porque soy una senadora tucumana, porque amo mi provincia, porque defiendo mi provincia, porque para mi provincia el bioetanol es absolutamente indispensable, y en esta ley, gracias a Dios, queda salvaguardado. Y les diría que ahí también quiero ser justa y reconocer que en la Cámara de Diputados sí han recogido las propuestas que ha traído las empresas sucroalcoholeras, pero también vamos a decir las cosas como son, ¿no? Empresas que han venido a negociar al filo del precipicio, imagínense, con una zafra en marcha, con una ley que ya vencía, que estaba prorrogada por pocos días, pero han sido escuchadas. Y hoy la ley que estamos analizando salvaguarda a nuestra industria norteña, sí la salvaguarda, y permite continuar con los cupos vigentes, cupos que han sido ampliados en el gobierno anterior y que la ley los respeta, porque cuando hay un cupo vigente, no importa que se haya ido obteniendo a través de una resolución, si nosotros en la ley diéramos marcha atrás, como es para los otros biocombustibles, hoy sería una desgracia. Esto no pasa en el bioetanol, por eso es que para mi provincia la ley sí es buena. Mire, presidente, la Argentina tiene una vaca muerta en el sur, una vaca muerta que la tenemos que cuidar entre todos porque es muy buena para la Argentina, pero también tiene una vaca viva que está en el norte. Y yo siento que con esta ley sí la dejamos que siga viva, pero también le acortamos un poquito el lazo, le damos le racionalizamos la comida como para que la vaca no crezca, y esto sí me desespera, presidente. En Tucumán el sector implica 15 de los 20 ingenios que están en el norte argentino, implica 61.000 puestos de trabajo, y por eso es que voy a defender la ley por la parte que corresponde al bioetanol, presidente. Ahora, sí me preocupa la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, porque esos precios pisados de lo que hablaba
una senadora y que comparto que hubo precios pisados en el gobierno anterior y también en el anterior. Comparto que nuestros industriales han peregrinado y muchas veces han tenido que mendigar por un precio justo. Esto no me gustaría que pase más y yo soñaba que en una nueva ley lo que haga es que se fije el precio a través de una fórmula para que nunca más tengan que los industriales tener que peregrinar buscando un precio justo. Bueno, eso no pasa, pero sí tengo que admitir que por lo menos se ha conseguido algo que se pedía en última instancia y era que en el precio que se debe tener en cuenta pone un parámetro en donde se tenga en cuenta el costo, además una utilidad razonable y por lo tanto esto salvaguarda un poquito el tema de la discrecionalidad enorme que tiene. En este punto, presidente, sí quiero dejar algo porque quiero que quede como espíritu de la ley. Quiero llamar la atención de que se ha olvidado en esta ley a los agricultores, a los productores cañeros, se los ha olvidado. Ni siquiera se los nombran los fundamentos de la ley. La coparticipación cañera en el alcohol tiene que ser una realidad en nuestro país. Esto ya existe en todo el resto de los países. En Brasil la coparticipación cañera del alcohol es clave. En mi provincia hay 6.500 cañeros independientes, de los cuales el 75% tiene menos de 50 hectáreas, son todos minifundistas. Y ustedes imagínense, son los dueños de la caña se sacan las mieles, de la misma se destila y luego tenemos el alcohol. Y entonces, del mismo modo que son dueños de una proporción del azúcar, también lo son de una proporción del alcohol. Entonces, lo que quiero que quede en este discurso como espíritu de la ley, que se reconoce que los cañeros también tienen derecho sobre una parte de ese alcohol que se produce. Me ayuda con el tiempo, Voy a decir senadora, los por puntos favor. más importantes. Sí, sí, presidente. Los puntos más importantes de la ley por los cuales la voy a apoyar. En el artículo 5, por ejemplo, se pone claramente que quienes mezclan y quienes distribuyen, o sea, las petroleras no pueden producir bio. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante el artículo 9, que mantiene el corte del bioetanol. Me parece muy importante el artículo 22, porque los bios permanecen sin ser alcanzados por los impuestos específicos a los hidrocarburos. Me parece también muy importante, presidente, el artículo 16, a donde la sustitución de importaciones se considera por fuera del corte obligatorio. Mire, antes de la pandemia, en los 3 últimos años, la demanda por consumo interno implicó una contribución a la balanza comercial del sector sucroalcoholero de 1.634 millones de dólares en los últimos 3 años antes de la pandemia. Así que ese artículo también me parece muy importante. Me parece importante el artículo 12 en la parte que tiene que ver con que el corte de alcohol en nafta proveniente de la caña de azúcar continúa siendo el 6%, o sea, la mitad de lo del 12%. Lamento que para el maíz quede a discreción de la autoridad de aplicación que pueda disminuirlo. Hay artículos que son un poco No me imprecisos, duplique que el me hubiera tiempo, por gustado favor, que senadora. tengan Gracias. mayor precisión. Ahí termino, presidente. Téngame paciencia. Para mi provincia es importante esta ley. Téngame paciencia. Se lo pido por favor. Ya termino. Ya termino. En conclusión, solamente es inadmisible para mí el artículo 8. En el artículo 8 es el que se vota y se hace la disminución del resto de los biocombustibles. Por eso, como tucumana, como defensora del bioetanol, yo voy a acompañar esta ley, pero el artículo 8 voy a votarlo en contra. Gracias, presidente. Gracias, senadora, muy amable. Tiene la palabra el